Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El aspirante presidencial republicano Donald Trump ha vuelto a agitar las aguas con América Latina al decir que de llegar a la presidencia de Estados Unidos cortaría las remesas familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos a sus parientes en México si México no paga entre 5 y 10 mil millones de dólares para construir un muro fronterizo. Y al mismo tiempo, Trump reiteró que deportará a los más o menos 11 millones de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos, una buena parte de ellos latinoamericanos, y revisará los tratados de libre comercio con México y varios otros países. En otras palabras, se volvió a calentar el discurso de Trump contra México después de su primer episodio cuando comenzó su campaña para la candidatura republicana, cuando sugirió que la mayoría de los mexicanos son violadores y criminales y que Estados Unidos tiene que deportar a todos los que no estén legalmente en el país. ¿Qué va a hacer México? ¿Cómo va a responder? Se lo preguntamos a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. La mejor manera de enfrentar posiciones que revelan desinformación sobre lo que es nuestro país, que revelan falta de conocimiento sobre lo que ha contribuido y contribuye en la comunidad mexicana y mexicanoamericana a Estados Unidos y sobre lo que entraña la relación bilateral. ¿Y cuál es la respuesta de los países latinoamericanos a las amenazas de Trump de renegociar los tratados de libre comercio y aumentar los aranceles, en algunos casos hasta un 35%? Se lo vamos a preguntar también al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, cuyo país tiene también un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dijeron ambos cancilleres y luego lo vamos a analizar con el ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, y con Lorenzo Palomares, abogado, activista de la campaña de Donald Trump. Empecemos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. Veamos. La noticia del momento: el aspirante republicano Donald Trump finalmente, después de dejarnos en ascuas durante muchos meses, ha dicho cómo hará para que México pague por el muro fronterizo que pretende construir. Según él, según le dijo Trump al Washington Post, si él llega a ser presidente, va a amenazar a México con cortar las remesas familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos a México si México no le paga a Estados Unidos entre 5 y 10 mil millones de dólares para construir ese muro. La pregunta entonces, secretaria, ¿cuál sería la respuesta de México si Estados Unidos corta las remesas familiares? Mira, Andrés, el gobierno de México no polemiza sobre declaraciones que se den en el contexto electoral de otro país. Por eso hemos insistido en estos meses en que nuestro objetivo, nuestra estrategia es el buscar comunicar, informar, difundir, proyectar lo que es México, lo que entraña la relación bilateral para el pueblo norteamericano, pero también para el mexicano. Bueno, secretaria, pero el presidente Peña Nieto ha hablado y bastante fuertemente sobre las propuestas de Donald Trump. Y el hecho es que se trata de una amenaza concreta que amenaza a su país. Estamos hablando de 25 mil millones de dólares anuales en remesas familiares, que son un importante ingreso para millones de familias mexicanas. Permítame preguntárselo de otra manera. ¿Qué podría hacer México si Estados Unidos le cortara las remesas familiares? ¿Qué recursos económicos o legales o diplomáticos tendría México? Te repito, Andrés, que para nosotros, para el gobierno de México, polemizar sobre propuestas que se dan en declaraciones que se dan en el marco de una campaña electoral de otro país no es una opción. Lo que hemos hecho en estos meses es insistir, y aprovecho la ocasión de estar contigo, en que la mejor manera de enfrentar posiciones
que revelan desinformación sobre lo que es nuestro país, que revelan falta de conocimiento sobre lo que ha contribuido y contribuye en la comunidad mexicana y mexicanoamericana a Estados Unidos y sobre lo que entraña la relación bilateral de México y Estados Unidos, es haciendo un ejercicio de difusión, de información, de proyección, y esa es la mejor manera de responder a planteamientos que se dan dentro del contexto de una campaña electoral. ¿Cuál es la discusión dentro del gobierno de México? Porque hay quienes dicen que si ustedes responden como en su momento respondió el presidente Peña Nieto, fuertemente a las propuestas de Trump, y no solo de Trump, sino también del candidato Ted Cruz, están alimentando, digamos, su campaña electoral. Y hay quienes dicen que si ustedes hacen lo que usted está haciendo ahora, que es no responder, como que están perdiendo terreno, no están dando la batalla de ideas que deberían estar dando. ¿Cómo ve usted estos argumentos? Andrés, nosotros hemos sido firmes en denunciar a las manifestaciones que denostan al pueblo de México, que discriminan de alguna manera a la migración y que aprovechan la contienda electoral de algún país para capitalizar estereotipos negativos. En otras ocasiones hemos denunciado con firmeza esas manifestaciones respecto a los mexicanos, respecto a México, respecto a la relación bilateral, y lo seguiremos haciendo. Pero insisto, la mejor manera de contestar o rebatir una posición xenófoba o racista o desinformada es con información y no con adjetivos. México acaba de cambiar su embajador en Estados Unidos y todo su equipo de funcionarios a cargo del área de América del Norte de su ministerio de la Cancillería de México. ¿Tiene alguna relación todo esto con las propuestas que se están ventilando en la campaña electoral en Estados Unidos? Mira, Andrés, lo que hemos visto en los últimos meses a la luz del proceso electoral de Estados Unidos es que a partir de que se dan algunas manifestaciones como las que estamos comentando y que, repito, utilizan estereotipos negativos para reforzar prejuicios sobre no solo la comunidad mexicana, sino sobre muchas comunidades, es que ha salido a la luz que hay una parte de la población de Estados Unidos que tiene un concepto de México, de los mexicanos, de la relación bilateral, que es un concepto que no se corresponde con la realidad. Volviendo a su comentario anterior de que usted no va a responder con adjetivos, sino educando, edúquenos un poco, por favor, sobre cómo respondería México a la propuesta de Trump y de Ted Cruz también, de deportar a 11 millones de indocumentados de Estados Unidos, muchos de ellos, la mayoría de ellos mexicanos. ¿Cuál sería la respuesta de México si se producen esas deportaciones masivas? Justamente, Andrés, parte del esfuerzo que estamos desplegando es también hablar de la realidad del fenómeno migratorio. México hoy tiene migración hacia Estados Unidos negativa, es decir, nosotros cada año estamos recibiendo más mexicanos que regresan de Estados Unidos que mexicanos se están yendo hacia Estados Unidos. De la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos, que es alrededor de 35 millones de personas, 11 millones son nacidos en México. De esos 11 millones, menos de la mitad están en algún tipo de situación irregular. Pero aún aquellos que están en una situación irregular contribuyen con su trabajo, pagan impuestos, consumen y generan ingresos y construyen prosperidad para Estados Unidos. Hay muchos mitos en torno a la migración y es parte de lo que tenemos que comunicar. Doctor Palomares, usted es un activista de la campaña de Trump.
¿No tiene razón la secretaria de Relaciones Exteriores de México cuando dice que hay desinformación, que hay falta de información en Trump cuando habla de cortar estas remesas? Porque ¿qué pasaría? Trump está haciendo esto supuestamente para reducir la inmigración ilegal, pero si cortan las remesas a México, se van a afectar los ingresos de 6 millones de familias mexicanas. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a ir a Estados Unidos? ¿No es totalmente contraproducente eso? Eso es una especulación completamente, pero sí te puedo decir que el presidente tiene la autoridad bajo el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos de controlar eso, y se controla hoy. Lo que pasa es que lo que está hablando el señor Trump es de que presenten personas. Hoy por hoy, si tú vas a un cambio de dinero y mandas a cualquier lado, no te piden ningún tipo de documentación de que estás en el país legal ni de quién tú eres. Si la cuantía es menor de $1,000, pues pasa sin ningún tipo de identificación. Lo que está diciendo el señor Trump es que se le va a pedir documentación de que están aquí legalmente, y aunque suena feo y sí puede ser el sudor del fruto del trabajo de una persona que esté ilegalmente, y no solamente a los mexicanos. Cuando el señor Trump habló de todos los que están indocumentados en los Estados Unidos. La realidad es que si estás aquí, estás trabajando y no tienes documentación, ese producto de ese dinero es producto de una ilegalidad, lo cual hace la transferencia de dinero una forma de lavado de dinero. Vamos a Washington, exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez. Usted es republicano, al igual que el doctor Palomares, estuvo en el gobierno. ¿Cómo ve esta propuesta de Trump de cortar las remesas familiares? Yo creo que es una barbaridad de muchas que ha dicho Donald Trump desde la primera vez que insultó a mexicanos, ha insultado a musulmanes, ha insultado a mujeres. Yo no sé a quién le falta insultar, pero ha insultado a todo el mundo. Y es una locura, es una barbaridad. Yo creo que es algo que nada más es demagogia. Pero en primer lugar, el señor no va a ser presidente. Y en el segundo lugar, aunque fuera presidente, no haría eso de cortar remesas. No lo veo. Tenemos que ir a un corte. Ya va a haber, doctor Palomares, más oportunidad para hablar. Vamos a un corte. Seguimos con la canciller de México. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando los posibles efectos en América Latina de un posible, eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones primarias y luego en las elecciones de Estados Unidos. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu. Veamos. Secretaria, usted nos decía que lo que está haciendo México, lo que va a hacer México respondiendo a estas propuestas del candidato Donald Trump y del candidato Ted Cruz, va a ser educar. Bueno, edúquenos un poco, por ejemplo, en materia de comercio. Trump está diciendo que el acuerdo de libre comercio con México le está costando a Estados Unidos un déficit de 58.000 millones de dólares al año, que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y que quiere renegociar el Tratado de Asociación Transpacífica, del cual también es parte México. ¿Qué pasaría si Estados Unidos renegocia el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con México? A ver, edúquenos al respecto. ¿Qué pasaría? Mira, Andrés, la relación comercial bilateral que tenemos es una relación que genera empleo, inversión, desarrollo en Estados Unidos y también en México, pero que también entraña una integración de cadenas de valor binacional en industrias estratégicas como por ejemplo la automotriz o la aeroespacial, muchos productos de manufactura hechos que finalmente tienen la etiqueta de hechos en Estados Unidos, tienen un porcentaje de componentes mexicanos muy importante, de tal manera que tenemos cadenas de valor integradas, tenemos millones de empleos, 6 millones de empleos directos que dependen de la relación comercial bilateral. Esta relación entraña, por ejemplo, que cada minuto de cada hora de cada día se comercia entre nuestros países $1 millón. La contribución, por otra parte, de la comunidad mexicano y mexicanoamericana a la economía de Estados Unidos
es permanente, es importante, es potente, representa alrededor de 8 puntos del PIB y también nuestra comunidad y la comunidad mexicano-americana es responsable de que operen, de que generen empleo, pues más de 500,000 empresas en todo Estados Unidos. Este es el tipo de cosas que tenemos que empezar a difundir y a comunicar con datos objetivos, Andrés, no con adjetivos, no con descalificaciones, sino con información y con datos. Vamos a Washington. Tenemos al ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, ¿qué pasaría si Trump hace lo que dice, si llega a ser presidente, y revisa los tratados de libre comercio con México y con otros países y le pone tarifas aduaneras del 35% a importaciones de Estados Unidos de países como México? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La economía de Estados Unidos se iría a una recesión mucho más grande que lo que acabamos de vivir. O sea, en este país hay dos cosas que han hecho que este sea un gran país. Una es la inmigración y la otra es el comercio exterior. Dos de tantas cosas, pero esas son dos muy importantes. Y son las que parece que Trump tiene una batalla en contra de esas dos cosas. O sea, cortar el comercio exterior sería nosotros poner tarifas, los demás también van a poner tarifas y nos va a pasar lo que nos pasó en los años 20, que va a caer la economía porque caen exportaciones, caen importaciones y cae la economía. Eso es un desastre. Doctor Palomares, ¿su respuesta? Fíjate que me sorprende lo que dice el exsecretario, porque él sabe bien que ningún presidente puede quitar tarifas de un tratado de libre comercio. Es un acto de los dos, de la Casa Blanca y del Congreso, para llevar a cabo dicha actividad. Lo que sí puede hacer, y como el secretario te podría confirmar, es utilizar el puesto de la Casa Blanca para obtener ciertas mejorías y convencer al Congreso de Estados Unidos a llevarlo a hacer. O sea, en los países donde hay un tratado de libre comercio, él que practicó el comercio gubernamental más que yo lo he litigado, sabe que es un esfuerzo no solo de la Casa Blanca, sino del Congreso, para que se pueda llevar a cabo dicha cosa. Pero entonces, según lo que usted dice, su candidato está tirando fuegos artificiales. Para nada, es la política que él quiere establecer y lo mismo te digo, la pared y el muro no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, porque lo que dice el Tratado de Libre Comercio, y que me corrija el secretario, si no es quitar las barreras para el comercio. No estamos hablando de quitar barreras para la ilegalidad y la importación ilegal de productos o personas. Y sí, estoy de acuerdo con el secretario que, by the way, los dos vivimos en México y tanto él como mi padre, los dos dirigieron empresas importantes norteamericanas en México. Nosotros somos un país de inmigrantes, pero no somos un país de ilegales. Y eso es lo que pretende el candidato Trump, que no haya la ilegalidad que le cuesta tanto a este país. Vamos a Washington. Carlos Gutiérrez, ¿su reacción? Bueno, yo estoy reaccionando a lo que dice el candidato Trump. Él dice que va a subir tarifas, entonces supongo que él debe de estar hablando en serio. Y entiendo que él tiene que ir a través del Congreso. Pero en muchas ocasiones está confundido, habla de cosas que no son. Por ejemplo, habla de tratados de comercio libre y habla de China. Nosotros no tenemos un tratado de comercio libre con China. En donde tenemos tratados de comercio libre, si sumas todos los tratados que se han hecho en los últimos 10 años, tenemos un superávit. Entonces, o sea, se están confundiendo cosas entre tratados de comercio libre, China y todo lo demás. Lo que sí sabemos es que declarar guerra sobre el comercio exterior y declarar guerra sobre la inmigración, creo que son dos cosas muy peligrosas. El problema de inmigración es que nuestras leyes no funcionan. No importa que construya una barda del tamaño de las torres de Trump en Nueva York. De todos modos vamos a tener un problema porque las leyes no funcionan. Y eso es lo que hay que reconocer. No nada más decir vamos a construir una barra y lo va a pagar México y con eso ya estamos listos.
o sea, hay que entender el problema y obviamente creo que él está tocando una parte que le gusta oír a mucha gente, pero que no va a hacer absolutamente nada. Tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo un corte. Cuando hablamos quiero preguntarles a ambos la pregunta del $1.000.000. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades reales de Trump de llegar a la presidencia considerando el proceso de primarias, de elecciones primarias que se está dando en Estados Unidos? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En este programa estamos analizando qué impacto tendría sobre Estados Unidos, sobre América Latina, un triunfo de Donald Trump. Doctor Palomares, usted es un activista de la campaña de Trump. La pregunta del $1.000.000, ¿cuáles son las posibilidades concretas de Trump de ganar la primaria, de ganar la candidatura republicana, considerando que perdió Wisconsin, una pérdida, una derrota que ahora está haciendo que muchos piensan que quizás no la va a tener tan fácil? Fíjate, en octubre cuando me invitaste la última vez hablamos de lo mismo y de quién está ganando la contienda en estos momentos. Han pasado ya 16 o 15 o 14 candidatos republicanos y todavía el señor Trump sigue adelante. Fundamentalmente sí, el señor Trump perdió la cuantía en números, pero salió de Wisconsin con 9 delegados. O sea, sí, el señor Cruz sacó más en Wisconsin. Y yo creo que eso es evidente por unas 2 semanas malas que tuvo el candidato Trump en las últimas 2 semanas y nosotros lo asimilamos así. Lo importante es ahora qué va a pasar en los próximos 8 semanas en la contienda republicana. Si el señor Trump gana Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Connecticut, esta campaña se acabó. Y el señor Trump va a ser el nominado. ¿Y cuáles son las chances de que eso pase? Nosotros pensamos que por lo menos un 60% chance de recibir. Si el señor Trump gana el 59% de los 800 delegados que quedan, sale y no va a haber una convención contenciosa. Doctor Carlos Gutiérrez, en Washington, ¿cuáles son las chances de Trump de ganar la candidatura de su partido, el Partido Republicano? Yo creo que ahora son buenas, yo estoy de acuerdo. O sea, de aquí en adelante los estados que vienen, Nueva York, los estados del noreste, favorecen a Trump y es muy probable que él llegue a la convención, o sea, con la mayoría de delegados o por lo menos el número más grande. Así que yo creo que la probabilidad hoy en día favorece a Trump que él sea el candidato. Yo creo que la pregunta difícil es si realmente él puede ser presidente, si lo pueden elegir presidente. Y yo creo que ese es el gran reto, o sea, es el reto que tienen todos los republicanos en primarias, dicen cosas extremistas que después tiene que justificar en una campaña nacional. Ese va a ser el gran problema de Donald Trump, pero yo creo que la probabilidad hoy favorece que él sea el candidato. Pero, Carlos Gutiérrez, ¿qué harían los republicanos moderados, o no sé qué adjetivo, cómo calificarlos, como usted, si Trump es el candidato de su partido? ¿Usted votaría por Donald Trump? No, yo no puedo votar por Donald Trump. Al igual que nunca he votado por un demócrata, yo no puedo votar por Donald Trump. Ted Cruz se me hace demasiado ideólogo, así que yo todavía no he decidido qué voy a hacer. Mi candidato era Jeb Bush, Jeb ya no está, así que voy a esperar, no tengo que tomar una decisión hasta el 4 de noviembre y vamos a ver. Doctor Palomares, ¿qué dice sobre lo que acaba de decir el exsecretario Gutiérrez? Porque hay muchos republicanos que van a pensar así, van a pensar, me quedo en casa porque no puedo votar por ninguna, o sea, por este candidato. Tuve el honor de conocerlo en la campaña de los Bush porque yo fui un activista de las 3 campañas de Jeb y de las 2 campañas de los padres y del hermano. Y respeto la opinión del secretario en muchas formas. Yo creo que si el secretario no votase por un republicano, le estaría dando un voto a Hillary Clinton, que ya dijo que no votaría por ella nunca. El falta de votar es un voto para Hillary Pero Clinton. si escuché bien lo que nos dijo el secretario y ahora nos lo va a ratificar, si es así,
Lo que él dice es que Trump no va a ganar una elección general de Estados Unidos, no va a ser presidente porque no puede ganar una elección contra Hillary Clinton, porque mucha gente, muchos republicanos moderados, no van a votar, se van a quedar en su casa. Andrés, yo difiero de mi secretario, del señor Gutiérrez por la siguiente forma. Lo que estás viendo, el fenómeno Trump que dicen y el fenómeno Sanders, no es nada más y nada menos que el votante americano diciendo que basta ya con el establecimiento y la política que hemos llevado en los últimos 20, 30 años. Y eso es lo que estás viendo. Y desafortunadamente somos dos republicanos que tenemos en esta contienda diferentes opiniones, pero al final del día somos republicanos los dos y tenemos los mismos principios. Vamos a Washington. Carlos Gutiérrez, ¿qué pasaría en una convención, en la convención en Cleveland, si Donald Trump no llega a la cifra de representantes con las que ganaría automáticamente la nominación republicana y hay lo que se llama una convención dividida, una convención en que se sometería a voto el candidato del Partido Republicano? ¿Hay posibilidad de que saquen de la galera otro candidato que no sea ni Trump ni Cruz? Yo no veo eso, o sea, eso lo veo como una cosa radical, como una cosa revolucionaria, o sea, una persona que gana los delegados debe tener una posibilidad, o los que están realmente en la contienda. Creo que hay una regla que dice que tienen que ganar 8 estados. Ahora, están los delegados de Rubio, están los delegados de Kasich, eso también puede ser un factor, pero te voy a decir, si llegan a la convención y Trump tiene el número mayor de delegados, y no gana Trump, no le dan la candidatura a Trump, yo creo que va a haber algo bastante desastroso. O sea, yo no sé si vaya a formar un tercer partido, si se lleve delegados, pero esto yo no creo que acabe bien. O sea, estamos en un dilema increíble. Pero eso de que venga Paul Ryan o Mitt Romney, que venga como para salvar el día, yo no lo veo y francamente, aunque yo no apoye a Trump, lo veo como un poco injusto. Pero, Carlos Gutiérrez, en Washington, usted, conociendo el partido y siendo del partido y estando en contacto con varios dirigentes del partido, ¿usted cree que se va a dar esa convención dividida y usted cree que le pueden negar a Trump si no llega a la cifra de delegados para ganar automáticamente? ¿Usted cree que le pueden negar la nominación y darse la cruz, aunque tenga más delegados Trump? Si tiene más delegados Trump, yo lo veo muy difícil. O sea, ¿cómo se justifica que la persona que tiene más delegados no gana? O sea, sería quitarle lo que ha hecho, quitarle los votos, quitarle los delegados que se ha ganado. O sea, eso lo veo muy difícil. Que va a ser una convención dura, que va a ser una convención diferente, posiblemente como los demócratas en años anteriores, yo creo que estoy casi seguro que sí. Pero lo veo muy difícil que le nieguen la nominación a Trump si él tiene la mayoría de delegados. Y ese es el gran dilema de los republicanos. Tenemos que ir a un corte. Gracias, Carlos Gutiérrez en Washington. Gracias, doctor Palomares aquí. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, cuando le preguntamos cuál sería el impacto de un presidente, Donald Trump, sobre América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando cómo impactaría a América Latina una eventual victoria electoral de Donald Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo en una entrevista hace pocas horas el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, cuando le hicimos esa misma pregunta. Veamos. Varios presidentes y expresidentes latinoamericanos han dicho que un triunfo de Donald Trump pondría en peligro las relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, en primer lugar hay que ser respetuosos de la voluntad de los ciudadanos norteamericanos.
cada país elige al candidato presidencial y lo pone en la silla de la presidencia por voluntad soberana. Por cierto, más allá de este principio general, creo que hay algunas políticas que ha enunciado el candidato Trump que creo que serían dañinas para América Latina y el Caribe. Creo que nos harían retroceder de lo avanzado durante la administración Obama. Pero eso es ponerse en una situación hipotética. Más vale esperar a que decidan los ciudadanos norteamericanos y ahí veremos. También hay que considerar que un candidato no es lo mismo que un presidente. Un candidato puede enunciar planteamientos polémicos que después no lleva a la práctica. Así que creo que hay que esperar con tranquilidad y esperar que los norteamericanos decidan bien. Pero, por ejemplo, Trump está proponiendo revisar los tratados de libre comercio de Estados Unidos, especialmente con México, pero también de otros países. Bueno, los tratados de libre comercio creo que no son solo beneficiosos para los países latinoamericanos. Le han hecho bien a Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, por ejemplo, con Chile, tiene un superávit, es decir, tiene más exportaciones a Chile que lo que importa de nuestro país. De modo que hemos ayudado a crear empleo en Estados Unidos a través del libre comercio. Hemos ganado ambos países y creo que sería un error echar atrás los acuerdos de libre comercio que han ido creando prosperidad, beneficios mutuos, no solo entre Estados Unidos y América Latina, sino que también con los otros países con los cuales hemos logrado acuerdos de libre comercio. Así que espero que ese no sea el caso, porque si un presidente norteamericano quiere crear empleo, el libre comercio es una de las claves. Bueno, Trump no es el único que está criticando estos acuerdos. En América Latina también hay muchos que los critican. Por cierto, el libre comercio no está exento de críticas o de polémicas. Pero, ¿cuál es la realidad de Chile? El libre comercio, desde que comenzaron los tratados en los años 90, ha creado prosperidad para Chile, ha creado empleo, ha creado oportunidades. Y eso está demostrado en la cantidad y la calidad de las exportaciones que nosotros enviamos a Estados Unidos. Hoy día las exportaciones de Chile al mercado norteamericano, gracias al acuerdo de libre comercio que se firmó hace mucho más de una década, la mayoría son servicios y bienes que tienen valor agregado, es decir, no son cobre o productos derivados del cobre, que generalmente lo que exportamos a China, que es nuestro principal socio comercial, siendo Estados Unidos el segundo. Pero la calidad de las exportaciones que mandamos a Estados Unidos es muy importante, porque crean empleo, el valor agregado que es necesario en esta era del conocimiento. Y por lo tanto, el libre comercio para Chile ha sido muy valioso. Se ha más o menos triplicado el comercio bilateral desde que firmamos el acuerdo con Estados Unidos hasta hoy. Lo mismo ha sucedido con los otros acuerdos de libre comercio que hemos suscrito y que hemos implementado. Ahora, los críticos de estos tratados, tanto Trump como los aspirantes demócratas Bernie Sanders y últimamente incluso Hillary Clinton, dicen que el libre comercio beneficia a las multinacionales más que a los pueblos. ¿Cuál es su respuesta a esa afirmación? Mire, la experiencia de Chile es que aquí ganan las empresas, las grandes, pequeñas y medianas, y gana la gente. Es decir, evidentemente cuando hay empresas que tienen la posibilidad de acceder a mercados que antes estaban cerrados, eso significa una ganancia para las empresas involucradas. Pero ¿qué es lo que ha hecho Chile, por ejemplo? Nosotros hemos privilegiado la internacionalización de las pequeñas y medianas industrias para que puedan competir a nivel internacional. Acabamos de estar en una feria muy exitosa de la alimentación en Milán, la Expo Milán. Allí la mayoría de los expositores eran pequeñas y medianas empresas que sin el apoyo del Estado no habrían podido llegar a esos mercados, y sin la existencia de un acuerdo que tenemos de asociación de libre comercio con la Unión Europea, tampoco habrían llegado a exportar
lo que están exportando hoy día, desde algas, pasando por aceite de oliva, a los productos tradicionales de Chile, los vinos y otros productos alimenticios. Pero una cantidad de nuevos exportadores se han beneficiado de estas oportunidades del comercio libre. De modo que aquí se benefician las empresas grandes, las pequeñas, las medianas y la gente, los que son empleados para justamente expandir la producción o la exportación de un determinado producto. Así que, y la sociedad en general. Los dos candidatos principales en Estados Unidos, Trump y Hillary Clinton, han dicho específicamente que se oponen al recientemente firmado Tratado de Asociación Transpacífica, este tratado que se acaba de firmar entre Estados Unidos y 11 países de la cuenca del Pacífico, incluidos México, Perú y Chile. Usted mismo firmó ese tratado en Nueva Zelanda. ¿Qué impacto tendría una anulación de ese tratado si se da ese caso? Bueno, si Estados Unidos terminara no suscribiendo, es decir, no ratificando en el Congreso norteamericano el TPP, evidentemente que sería una pérdida para todos los involucrados, porque se requiere 2/3 de los países que representan el PIB total de los 12 países firmantes para que entre en vigor. Chile hará su trabajo. En nuestro país también hay críticas al TPP y en una sociedad democrática vibrante como la nuestra es importante escuchar todas las voces e informar adecuadamente. Para Chile, este acuerdo es beneficioso. Si bien es cierto que Chile ya tiene acuerdos de libre comercio bilaterales con los otros 11 países que configuran el TPP, este acuerdo ha significado, en primer lugar, más acceso a los productos chilenos, a esos mercados. Hay 1.600 nuevos productos que van a entrar a esos países que antes no podían entrar. En segundo lugar, hay 1.400 productos que van a mejorar su acceso a estos mercados. Pero más importante que el acceso es la protección para que no existan barreras pararancelarias y por lo tanto lo que se denomina en comercio las disciplinas, es decir, aquello que establece claramente que haya acceso efectivo al mercado, mejoran mucho. Y más importante aún, las cadenas de valor globales. Es decir, este acuerdo significa lo siguiente, que un producto significa que entra a un país como insumo, que en el pasado, de acuerdo a las reglas de origen, era un producto extranjero, ahora va a entrar como un producto nacional. Es decir, un insumo de otro país va a ser visto como un producto chileno para poderse elaborar y reexportarse a cualquiera de los otros 11 países. Finalmente, canciller, si se diera el caso que ganara Trump, ¿hay un peligro concreto de que empiece una era aislacionista, proteccionista, donde los países pongan barreras aduaneras y empiece una guerra comercial y termine esto que hemos llamado la era de la globalización? Yo espero que eso no suceda. Por cierto, es una hipótesis posible, pero creo que la globalización hoy día es inevitable. Es una globalización económica, cultural, lo estamos viendo a cada rato, donde en definitiva no es que la economía mundial esté cambiando, la economía mundial ya cambió y cada vez menos es importante la mano de obra barata o incluso el capital físico. Lo más importante es el capital digital, es decir, los insumos de conocimiento, lo que tú has dicho varias veces, Andrés. Si no es posible innovar, tener buenas ideas, los países latinoamericanos francamente nos vamos a quedar atrás como exportador de commodities, de materias primas. Yo creo que eso es inevitable. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a poder mandar por email semanalmente y gratis todas nuestras columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo, el nombre del sitio es andresoppenheimer.com. Bueno, mi conclusión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, la nueva aseveración de Trump de que si llega presidente
va a pagar su muro fronterizo amenazando a México con cortar las remesas familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos a sus familias en México. Según dijo Trump, va a reducir esas remesas, calculadas en unos 25.000 millones de dólares al año, a menos de que México pague entre 5 y 10.000 millones de dólares para pagar por ese muro fronterizo. Bueno, como me dijo Manuel Orozco, un experto en migración del Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington, es una idea contraproducente, por no decir descabellada, porque si Trump cortara las remesas familiares a México, haría aumentar el número de migrantes indocumentados de México a Estados Unidos, exactamente lo contrario de lo que Trump pretende lograr con esta medida. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Las remesas familiares van a unos 6 millones de familias que están entre las más rezagadas, las más pobres de México. Y si estas familias dejan de recibir esas remesas de sus familiares en Estados Unidos, bueno, muchos de ellos van a cruzar la frontera para buscar una vida mejor en Estados Unidos. O sea, que al margen de toda consideración moral o de derechos humanos o del derecho de la gente de mandarle dinero a quien quiera, la respuesta de Trump a este problema de la inmigración ilegal sería totalmente contraproducente. Pero bueno, como decía el ex secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, en el programa de hoy, es parte del discurso populista, decirle a la gente lo que quiere escuchar, independientemente de que sea factible o razonable o efectivo. Las encuestas de salida de urna muestran que para los votantes de Trump, la inmigración ilegal es el problema número 1 de Estados Unidos. Y bueno, Trump les está dando lo que quieren escuchar. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.